cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Los momentos que viví sin presente nunca olvido. Solo una voz, solo una voz. Bienvenidos. Es un gusto para mí volvernos a encontrar aquí en Arpegios, finales que son comienzos. Esta propuesta que llega desde la Universidad Nacional de Villa María para compartir con la comunidad la música de los trabajos finales de grado. Hoy una propuesta con un acento un poquito diferente, Abrindo o Yogo. Ya les di la pista. Renato Borghi presentándose aquí. Solo una voz, solo una voz.
solo una voz. Uf, qué hermosa música. ¿Para qué es el nombre de este tema que ha compuesto e interpretado Renato Borghi? ¿Cómo estás, Renato? Hola, Coqui. Qué gusto ¿Todo bien? tenerte. ¿Te puedo invitar con mate a vos? Bueno, ¿Sí? dale, sí. Porque Renato viene de Brasil. ¿De qué lugar exactamente? Mi ciudad se llama Ribeirão Preto, está a 300 kilómetros de São Paulo, la capital del estado. Bien. Renato, sos el primer egresado extranjero en la carrera. Vienen muchos alumnos o interesados de otros países, ¿no? De Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Perú, de México, de Chile. Sí. Bueno, y creo que fuiste el único, que sos el único de Brasil. Sí. Y el primero en egresar. Yo creo que fui de la primera camada Sí. en que hubo extranjeros. Ajá. Creo que anteriormente a mí solamente había un alumno que era peruano, pero ya su familia se había instalado acá. Ah, correcto. Pero que habían venido específicamente para estudiar, fue mi camada la que empezó. De hecho, éramos 2 peruanos, yo de Brasil y un ecuatoriano. ¿Y cómo te enteraste, Renato, de que existía esta carrera y por qué se te ocurrió venir a estudiar aquí? Porque vos tenés una sólida formación previa en Ribeirão Preto. Y en mi ciudad tuve formación con docentes particulares, digamos, del instrumento. De instrumento, de bajo, de guitarra, de trompeta. Tuve una buena formación ahí, pero principalmente en Tatuí. Claro. En el Conservatorio de Tatuí. Tatuí es otra ciudad, también en el estado de São Paulo, donde hay un conservatorio público muy reconocido, con una carrera muy reconocida, tanto de la parte de música académica, digamos, de clásica, como de música popular. Yo cursé en la parte popular, tanto bajo, que me recibí en bajo, como trompeta. Trompeta me faltó un año para terminar, pero ya... Es una carrera para instrumentistas. Para instrumentistas, sí, me recibí de instrumentista. Y vos te enteraste de que había una carrera en composición. Eso es, esa es la razón. Y allá también, como acá, van muchos alumnos extranjeros de todos los países de Latinoamérica. De hecho, de fuera de Latinoamérica también había un danés, un coreano, gente de todos lados mismo. Y allá empecé a tener contacto con la música latinoamericana. Yo no conocía casi nada. Conocía Mercedes Sosa y lo que Mercedes Sosa compartía con del repertorio otros, latinoamericano en pero general. no, en realidad no conocía nada antes de ir a Tatuí. Pero la convivencia con los compañeros peruanos, argentinos, uruguayos, paraguayos, etcétera, ahí fui conociendo y teniendo interés en esa música en realidad. Bueno, ya nos vas a contar entonces en el próximo bloque. Espero que busques una guitarra, tocas la trompeta, el bajo, un montón de instrumentos, pero la guitarra para que nos compartas algo sobre tu música de referencia. Dale. Estamos conversando con Renato Borghi, el primer egresado extranjero de la Universidad Nacional de Villa María. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz, solo una voz, solo una voz. Estamos en Arpegios Finales que son comienzos, conversando y compartiendo música con Renato Borghi, que nos propone abrindo o jogo. Exactamente. Que significa abrir el juego, claramente. Sí. Esta conjunción o esta relación con diferentes músicos, estudiantes latinoamericanos y de otros lados, ¿te invitó a jugar con la música? Exactamente, eso es el concepto mismo. Es abrir el juego por abrir, de compartir mismo, de invitar. Y no me gusta decir fusionar, porque me parece que fusión es otra cosa, es incorporar, asimilar todas esas hermosas músicas que hay principalmente en Sudamérica, es donde hago más hincapié, pero en todo el continente americano. Y a la vez el juego también es una referencia a lo que hacemos con el costado de la improvisación que tiene esta música, que es un juego mismo, es un juego de seguirse, de que un solista propone una idea y el que acompaña lo sigue, viceversa, el que acompaña propone algo, el solista lo toma, lo transforma, lo devuelve. Vos encontraste tu modo de jugar con la música en este lenguaje que tiene que ver con el jazz. Claro, tiene un poco que ver con el jazz, pero también tiene que ver con otras cosas. Es el lenguaje de Hermeto Pascual. Bien. Es el lenguaje
creado por él mismo, el músico brasileño, muy conocido por su barba albina. No, bueno, no solamente por su No barba. solamente por eso, es pero conocido por su música por su y justamente música. por su capacidad de jugar con la música. Exactamente. ¿No? De permitirse por ahí conceptos o recursos que pueden ser excéntricos en otro caso y que él los emplea musicalmente. Los con asimila. Claro. Eso. ¿Y cómo heredás vos o cómo traducís a tu música el concepto de Hermeto? En esto que me estabas comentando. Claro, justamente lo que viene, lo que heredo de la música de Hermeto Pascual es el libre tránsito entre distintas músicas, o sea, distintos géneros musicales, tradiciones por ahí que no tienen o tienen muy poca relación en su origen y que se encuentran y conviven y se hace la transición de una a la otra libremente y de forma lúdica, digamos, en la improvisación y en la composición también, en los arreglos, en la parte establecida, eso está, y en la parte improvisada surge en el momento. Pero para que surja, digamos, esa referencia a otras músicas, como vos estás hablando, tiene que haber un estudio profundo de esas músicas, un conocimiento profundo. Eso vino en mi caso de ahí en Tatuí, en el conservatorio, ya desde hace muchos años, aproximadamente de la mitad de los años 90, empezaron a incorporarse docentes que vienen de la escuela de Hermeto Pascual, que tocaron o tocan con Hermeto Pascual. El caso de Nené, el baterista, André Márquez, el pianista del grupo Hermeto. Cleber Almeida es un baterista que toca con André Márquez en el trío Curupira y ha tocado con Hermeto muchas veces. Vinicius Dorín, el saxofonista del grupo Hermeto. Claro. Entonces todos esos docentes empezaron a transmitir la filosofía musical de Hermeto Pascual a nosotros y principalmente, digamos, más específico, un taller que dictaba André Márquez, ahí como una clase optativa de 2 años de duración que se llamaba Taller de Ritmos Brasileros, pero más que ritmos brasileños se veía los ritmos brasileños a través del prisma de ese concepto de Hermeto Pascual. Claro. Y es un trabajo muy profundo de... ¿Cómo era el nombre del músico? André Márquez. André Márquez. Estuvo yo escuché ahora en cosas Argentina, maravillosas. Ahora. Hace poquito en el Centro Cultural Kirchner lo pude ver. Mirá, qué lindo. Bueno, y es un trabajo muy profundo de interiorizarse en los elementos, las características tradicionales de cada género. Claro. O sea, no se parte de la locura que por ahí aparenta esa música, sino que se parte de lo opuesto, de lo más simple y con el hincapié más evidente en el aspecto rítmico. Claro, yo por ejemplo, a mí me sorprendió cuando te conocí como alumno aquí en la carrera, cómo te interesabas por algunos géneros populares o de raíz folclórica argentinos, que incluso a muchos alumnos que son argentinos no les llamaba la atención y no les interesaba. Y en cambio a vos te veía con una actitud de estudiar, de conocer cuál era, a ver, qué hacía que esto sonara de esta forma, qué hacía que esto sonara de esta otra forma. Es que a eso vine y utilicé el método, lo extrapolé, el método que me pasó André Márquez justamente. Claro. Entonces estuve todo el tiempo indagando. En la carrera indagando en eso y de esa forma, buscando, a ver qué es la característica rítmica de la huella, que la diferencia de del gato, por ejemplo, y cuál el giro, esas cosas. ¿Tocarías algo de Hermeto? Bueno, porque no podemos privarnos de ese lujo, de ese placer. Bueno, este es un tema muy conocido, un samba en 7 octavos de Hermeto Pascual, se llama Tacho. Tacho es tacho, es tacho. Eso mismo. Bien.
podía improvisar y tal. Sí, no, claro, claro. No nos alonguemos tanto. Y también tocas muchos instrumentos. ¿Eso también es una característica en la música popular? ¿Podrías decir que eso? Digamos, conocer cada instrumento te permite interiorizarte en las distintas músicas. Seguramente. Interiorizarte en las distintas músicas. Yo creo que hay un par de instrumentos que son necesarios que cualquier músico que se aproxime a la música popular latinoamericana, Ajá, de cualquier país, tiene que saber algo. La guitarra y la percusión. Percusión. Los distintos instrumentos de percusión, si uno no se acerca a eso, no va a poder nunca comprender ningún género. Entrar a la esencia de estas músicas. Es necesario, aunque sea flautista, trombonista. Y yo empecé con la guitarra de chiquito, de los 6 años. Empecé con la guitarra criolla y me acerqué al bajo por la misma razón que la mayoría se acerca al bajo, por falta de bajistas en un grupo de adolescentes, pero me gustó muchísimo y me quedé con el bajo. Pero, ¿y la trompeta? Bueno, y la trompeta porque una vez fui a ver un toque en un bar y vi un trompetista tocando muy bien y dije, wow, quiero tocar una trompeta. Me encanta. Hablé con él mismo y se hizo mi profesor. De hecho, ahora es un trompetista muy conocido en Brasil. Ya. Y así fue. Claro. Y otros instrumentos de cuerdas también, el cavaquinho. En Tatuí, a través de las rodas son reuniones como guitarreadas. Sí. Rodas literalmente de rueda, ¿no? Rueda. De samba y de lloro. Dije, no, algo de esto tengo que tocar. Claro. Porque el bajo no te permite llegar ahí. Y guitarra siempre hay muchos guitarristas. 25. Entonces dije, bueno, cavaquinho no hay tantos, me agarro un cavaquinho. Claro. Me decías que has tenido influencia de otras músicas latinoamericanas, no solamente de Hermeto, no solamente de la cantidad de compositores de brasileros, sino también de otras regiones. Claro. ¿Hay alguna que quisieras destacar? ¿Querés compartir algún pedacito? Y podría ser de Perú. De Perú. Porque muy rítmico también. Claro, y mi primer contacto con Argentina fue a través de un trío que yo participaba en Tatuí con una cantante chaqueña. Ah, chaqueña. Y un percusionista peruano. Y tocábamos músicas de Brasil, de Argentina y de Perú. Buenísimo. Y entonces se llama Álvaro Ponce León, el músico, excelente músico, ahora está viviendo de vuelta en Lima. Y él me hizo conocer toda la música de Perú, principalmente la música de la costa peruana. Un pedacito entonces. Un pedacito. Sí, un ritmo, claro. Nomás, una muestra de cómo también desde la guitarra, no solamente desde la percusión, incorporamos las cosas. Entonces, voy a tocar. Un landó peruano. Bueno, seguimos en el próximo bloque conversando y compartiendo un poco más de música. Estamos en Arpegios Finales que son comienzos. No se vayan porque muy buena música nos espera en el próximo bloque. Cada paso que daré guarda cosas del ayer. Soy solo una voz. Conversamos con Renato Borghi, que nos cuenta que su música está altamente influenciada por Hermeto Pascual. Y así fuiste gestando tu trabajo final con compañeros o con músicos que conociste cuando llegaste aquí, a la universidad. Exactamente, cuando vine ya tenía esa intención, yo ya vine planeando de cierta forma lo que terminó siendo mi trabajo final de grado. Digamos que tenés visión, proyección. Claro, ya lo proyecté de antes. No, por eso que decía que vine acá a conocer la música de acá, a incorporar la música de acá y bueno, ese era el objetivo. Pero a la vez quería también tocar acá la música que venía tocando en Tatuí. Entonces busqué músicos que se interesaban y que tenían la capacidad, o sea, músicos muy capaces, como lo han visto y lo verán. Sí. Que son los originales serían Ariel Rodríguez, Fabrizio Maya y Luciano Cubielo.
con quienes comenzaron a tocar periódicamente, digamos. Claro. Y ya desde el año 2010, o sea, mi segundo año acá, Sí. ya empezamos con este proyecto. Hicimos exactamente lo que fue el taller de André Márquez, lo hicimos, pero no solamente con los ritmos de Brasil, sino con todos los demás. Entonces fue un trabajo bastante largo. Antes del primer tema estuvimos más de un año. Claro. Solamente viendo los géneros, los ritmos, las formas de cambiar de uno al otro, las transformaciones que podíamos hacer. Y a raíz de eso empezamos a componer más. Yo empecé a componer, ellos también trajeron composiciones dentro de esa estética. Y ese fue el proceso. Y bueno, lo tocamos que en culminó. vivo, lo llevamos. Claro. De hecho, lo llevamos a Tatuí mismo, en el Festival Paralelo. Recuerdo. Que es, allá se hace el festival, el panel instrumental, con muchos grandes nombres. De hecho, cuando fuimos, tocamos el día antes de André Márquez, Mirá. el día después de, no me acuerdo, creo que Itiberé, el bajista de Hermeto, estaba también, o sea, súper dentro de esa onda. Músicos muy reconocidos y ustedes fueron y también participaron y tocaron esta propuesta. Propuesta que podemos escuchar ahora para cerrar el programa. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto tenerte, Renato. Bueno, muchas gracias. Renato, les cuento que ya se ha quedado en Villa María. Sí, ya. Así que lo tenemos aquí afianzado. Una hija y uno por venir. Y uno en venir, y uno en camino. Gracias. Bueno, gracias, Coqui. Un poco más de música vamos a compartir con Renato Borghi. Hermosa su propuesta musical. Un placer que haya transitado nuestras aulas y que esté hoy compartiendo aquí, en Arpegios, su trabajo final de grado. Los dejo con él y nos encontramos nosotros en el próximo programa.
una voz.